El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Yo te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes rechazan nuestro testimonio. Si no me creen cuando les hablo de la tierra, ¿cómo van a creerme cuando les hable de las cosas del cielo? Porque nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos todos en el Señor, hemos acompañado la imagen del Señor de los Milagros desde la parroquia del Sagrado Corazón hasta aquí la catedral, meditando en la pasión del Señor con los misterios dolorosos del Rosario. Y hoy hemos escuchado: tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús, nos dice San Pablo en la primera lectura que hemos escuchado. Es a lo que tenemos que aspirar todos y cada uno de nosotros. San Pablo podía decir: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, porque el Espíritu Santo en el corazón de San Pablo había impreso los sentimientos, las actitudes, los criterios de Cristo. Es Cristo el que tiene que vivir en cada uno de nosotros. Y es posible porque estamos unidos a Él desde el día de nuestro bautismo. Y ahí nuestra tarea es morir al pecado y vivir para Dios, unidos en Cristo Jesús. Participar de la vida de Cristo resucitado. Seguimos a Jesús, seguimos a Cristo y hemos de vivir cada día de nuestra vida unidos a Él. Tenemos la llamada del Señor a imitarle y podemos ser imitadores de Dios como hijos suyos que somos y vivir en el amor. Y si es así, entonces el Espíritu Santo va creando en nosotros, va conformando nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, con los sentimientos que tuvo Cristo y siguiendo sus ejemplos. Porque imitar a Cristo desde fuera no es posible. Se trata de imitarlo en una relación vital con Él, en su santidad, en su misericordia, en su amor. Y así lo hizo el Señor, así lo vivió Jesús. Él, dice la palabra de Dios, siendo de condición divina, Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad,
pues siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo y hecho semejante a los hombres. El Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia, igual que nosotros, y fue adquiriendo todo aquello que en la condición humana se adquiere por experiencia. O sea, realmente es hombre, el Hijo de Dios. Vino a este mundo en la condición de esclavo. Durante toda su vida, Jesucristo se muestra como modelo nuestro, es nuestro maestro. Decimos que el Señor es maestro nuestro, es maestro porque Él nos enseña con su propia vida cómo tenemos que ser nosotros hombres y mujeres de verdad. Él es el hombre perfecto que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle viviendo como Él en humildad y despojándonos también nosotros de nuestra condición pecadora, del hombre viejo que llevamos dentro de nosotros. Es tarea de toda nuestra vida que vayamos muriendo al hombre viejo para que viva en nosotros el hombre nuevo que es Jesucristo. Y sigue diciendo el apóstol en ese cántico: y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo de Dios, al asumir nuestra naturaleza humana, la asume para llevar a cabo la obra de la redención, librándonos del infierno y del pecado. Hemos ido meditando en la pasión del Señor mientras veníamos en procesión y el Padre Predicador nos decía que esas heridas externas en la pasión de Cristo, sus llagas, las heridas producidas por la flagelación, las sufridas por la corona de espinas, son nuestros pecados. Son nuestros pecados. El pecado es una ofensa contra el amor de Dios, contra ese amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. El pecado nos aparta nuestros corazones del Señor. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios, por ese deseo de querer ser como dioses, por esa pretensión de querer nosotros conocer y determinar lo que es el bien, lo que es el mal. El pecado, como dice San Agustín, es un amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. El desprecio de Dios, ¿no? Es una característica de nuestra sociedad, ¿no? El tremendo egoísmo. Por esa soberbia y ese orgullo de sí mismos, el pecado, por lo tanto, es lo opuesto, lo más opuesto a la obediencia de Jesús, que realiza la salvación. Entonces nosotros, mirando, contemplando al Señor de los milagros, en su pasión, pues hemos de aprender de Él a ser humildes, a despojarnos de todo lo que nos impide nuestra unión y nuestra relación con Cristo, a ser obedientes a Dios. A ser obedientes a Dios, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, predicaban ya los apóstoles, ¿no? Y hemos de no perder nunca esa conciencia de pecado, de que somos pecadores. Los pecados graves nuestros
están sancionados con la muerte eterna. Y Dios, que tanto nos ama, nos ha enviado a su Hijo y lo ha hecho pecado, dice San Pablo. Dios hizo a su Hijo pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser santos, venir a la justicia de Dios en Cristo. Estamos desfigurados por el pecado y por la muerte. Por eso ninguno de nosotros se considera nunca bueno, porque bueno solo es Dios. Cuando una persona se considera buena, pues no tiene que luchar contra nada. Y ese es un engaño del demonio, ¿no? Estamos privados de la gloria de Dios por el pecado. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Conservamos la imagen de Dios en nosotros, pero estamos privados de la semejanza de Dios. Y es el Señor que viene desde la gloria del cielo a hacerse hombre para que nosotros podamos recuperar la gloria de Dios, la semejanza de Dios. Ese es el sentido de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Él toma sobre sí nuestra muerte, carga sobre sí nuestros pecados. Lo hemos escuchado también en la procesión, una motivación a los que van cargando el anda, lo mismo que el Señor ha cargado en su ser nuestros pecados, también nosotros hemos de luchar para que esos pecados pues vayan desapareciendo de nuestra vida. Por su obediencia amorosa al Padre hasta la muerte en la cruz, Cristo nos ha comunicado a todos nosotros, sus discípulos, el don de la verdadera libertad. Por su obediencia nosotros aprendemos del Señor a ser también obedientes a Dios. Y viendo la obediencia de Cristo, su sacrificio en la cruz, nos sentimos también nosotros animados para renunciar a todo aquello que en nuestra vida pues obstaculiza que vivamos en la gracia de Dios. Nos sentimos animados a una vida santa, porque el Señor nos la regala por su muerte y muerte de cruz. Por su obediencia amorosa al Padre, el Señor repara esa desobediencia de Adán y tantas desobediencias nuestras a lo largo de nuestra vida. Cuando, sabiendo cómo tenemos que dirigirnos, qué es lo que tenemos que hacer, sin embargo, tantas veces optamos por el pecado, por debilidad o por maldad. Aprendemos del Señor también a reparar nuestros pecados. No nos conformemos con recibir el perdón generoso de Dios, sino que también tengamos muy presente el reparar. La ofensa al Señor se repara con la entrega de la vida, con el amor, con la penitencia, con la oración, con las buenas obras. Por su obediencia amorosa al Padre, el Señor cumple la misión que el Padre le ha encomendado de ser el Cordero expiatorio. El Señor expía nuestros pecados y nos justifica cargando Él con nuestros pecados, con nuestras culpas y perdonando nuestros pecados. Bien, y dice también este cántico de Filipenses: por eso Dios lo exaltó sobre todo nombre. Jesús es el Señor
porque Él es de condición divina y manifestó su soberanía resucitando de entre los muertos y volviendo a la gloria con poder sobre todo. De tal manera que al nombre de Jesús los espíritus malignos temen y los discípulos y apóstoles hacen milagros en el nombre de Jesús. Y en el nombre del Señor pedimos al Padre, sabiendo que todo lo que pedimos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo concede. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, Dios se reveló como un único Dios en tres divinas personas. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por eso adoramos a Cristo. Doblamos nuestras rodillas ante Cristo en la Eucaristía. Lo adoramos como a Dios y lo proclamamos. Que toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Lo proclamamos con nuestra palabra, lo proclamamos con nuestra vida cristiana, lo proclamamos comprometiéndonos con Él en la evangelización, colaborando con Él en la obra de la redención. Lo proclamamos. Y no solamente lo proclamamos como Dios, como nuestro Salvador, que también públicamente lo proclamamos. De hecho, esta procesión que hemos tenido antes de la misa, pues ha sido un acto público de fe en el que hemos proclamado que creemos en Cristo, nuestro Salvador y Redentor, y ese es uno de los sentidos de la procesión del Señor de los Milagros. Mirando, contemplando la imagen de Cristo crucificado, el Padre que lo entrega, María que está ahí al pie de la cruz, uniendo también su compasión a la compasión de Cristo, y Magdalena, que está ahí llorando, pues vemos ese misterio de la redención. Y lo proclamamos rezando, cantando, acompañando la imagen. Acababa hoy la lectura de la carta a los Filipenses, invitándonos a trabajar por nuestra salvación, con temor y temblor. Con temor, ¿por qué hemos de trabajar por nuestra salvación con temor? Porque si no trabajamos por nuestra propia salvación, corremos el riesgo de condenarnos eternamente a las penas del infierno. Y con temblor, dice el apóstol, con temblor, con reverencia, con respeto. Pero hemos de meternos en la cabeza todos que hemos de colaborar, que a la gracia que el Señor nos da, nosotros tenemos que colaborar, poniendo en juego toda nuestra persona, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, todo. Hay que ponerlo al servicio de nuestra propia santificación y salvación, y la santificación y salvación de los demás. Porque es Dios, dice la palabra de Dios, quien activa en ustedes el querer y el obrar para realizar su designio de amor. Por eso aspiramos a ser santos, a ser salvados, porque es Dios quien activa en nosotros el querer y el obrar para realizar ese designio de salvación que Dios Padre tuvo desde toda la eternidad. Necesitamos
a Jesucristo, necesitamos a nuestro Salvador, necesitamos la salvación de Dios. La ayuda divina nos viene por Cristo, y nosotros, siguiendo la ley del Señor, cumpliendo los mandamientos de Dios y viviendo en la gracia que nos sostiene, pues vamos avanzando en la peregrinación, en la procesión de nuestra vida hasta que lleguemos al cielo. Sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos. Tenemos que pedirle al Señor de los milagros que no nos entretengamos en el camino y, peor todavía, que no perdamos el camino. Y si alguna vez nos salimos del camino que nos lleva al cielo, que seamos humildes, reconozcamos nuestros pecados, nuestra debilidad y volvamos al camino. Ese es el milagro. Le pedimos al Señor de los milagros que podamos salvarnos todos los que estamos aquí esta noche. Que así sea.